quitaron a James II pacíficamente, o sea, no hubo derramamiento de sangre. Y fueron todas estas figuras, todos estos actantes sociales, quienes decidieron, ah bueno, ahora va a ser Guillermo de Orange, quien va a ser Guillermo III, rey de Inglaterra. Entonces, yo le veo como esa relación, ¿verdad? Ya sintetizando, como que Hobbes no permite un proceso, o sea, el pensamiento Hobbes nos permite cambiar las leyes de acuerdo a lo que se ha establecido en el contrato inicial. Mientras que autores como Locke, o Sidney, o Taylor, plantean que esas leyes han sido ejecutadas para obtener una finalidad que es el bien común. Y si el bien común no se obtiene, existe la posibilidad de un proceso revolucionario. Muchas gracias. No voy a insistir porque otro tema muy interesante de conocer. Sin la revolución holandesa no hay revolución inglesa. Y lo que vivió en Holanda. Y el otro ya cogerlo en tiempo contemporáneo, como es que se convierte, digamos, Locke en el padre del liberalismo. Es por los liberales radicales del tiempo de la reina Victoria a finales del siglo XIX, o sea, con Stuart y sobre todo Henry Spencer. Sería muy interesante la influencia de Henry Spencer en Costa Rica, porque Mauro Fernández dice que él le debe la reforma a Henry Spencer, y don Pepe yo lo entrevistaba en una oficinilla que quería encontrar a mí, y decía, yo soy discípulo de Henry Spencer. Pues, ¿qué influencia tuvo Henry Spencer aquí? Esa es una tesis, eso es una investigación que existe. Y lo que quería plantear después también, pero ya ahora no hay tiempo, es y cómo estos, los Stuart Mill y Henry Spencer, son dentro, invocan el liberalismo, pero contra el imperialismo de la reina Victoria. Entonces vuelven lo que llaman radicales, liberalismo radical. Y en nuestro tiempo quería plantearle el más importante filósofo político que ha tenido Estados Unidos, que es John Rawls, la influencia sobre John Rawls. Pero yo le propongo que siga y hagamos una tesis de doctorado. Una palabra, doctor Iván Arán. Muchísimas gracias, Mario, y buenos días a todos. Es estimulante que haya público en estas actividades. Un reconocimiento a Esteban y también un agradecimiento, como mencionaba hace un momento, porque bueno, la es un autor que siempre me ha gustado de las épocas que Manuel Famoso me enseñó a degustarlo, porque también lo ganó en sus clases, apasionamiento que hemos conocido en ambos. Don Manuel ya nos abandonó, pero era un profesor también que nos regaba mucho el estudio. He leído con detenimiento el texto de Esteban, que viene filosóficamente del menos al más, ¿verdad? Tesis claras y una propuesta que me parece muy interesante de la lectura de esta que planteas. También al cuidado, me parece que esto sostiene un cuidado que hay en la relación, no solo la excelencia y la rigurosidad de la producción y el currículum, sino además creamos productos y productos como corresponden a un cuidado que plantea que no va discutida, aceptada o no aceptada, y se trata de la ley para digamos la efervescencia de caracterizarnos. Yo he disfrutado un poco, o más bien seguido en la elaboración de la tesis, y a veces he observado el sufrimiento implícito en lo que se hace muy de cerca, porque a ratos compartimos una oficina y no he sufrido un poco angustiosamente. Ayer Esteban, para prepararse, me impartió clases de humanidades en San Ramón. Esta no es un reclamo, estábamos criticando, pero yo tuve unos estudiantes que estaban en clase, que se pasaron ahí, seguro no sabían. Y hasta una chiquilla me leyó una poesía que se llama Tic, de la Buscana y la leyó. Y ayer molestaba a esta chiquilla, el profesor no me expone tesis de programa, le dijo, sí, yo soy parte del tribunal, él no sabe cómo me va a ir, y se da cuenta. Entonces, ese proceso me ha llevado como a analizar y discutir con algunos puntos, algunos
embargo, yo quiero plantear 4 títulos pruebas, un poco para seguir el criterio de no sé, presentar demasiado, pero sobre lo suficiente. En primer lugar, ¿cómo sintetizaría las semejanzas y las diferencias con respecto a la ley natural y la persona natural que plantean 3 autores? Es Stalfos y Locke. Sí, esa sería una primera. ¿Cómo leerlas sobre? La segunda sería, que me interesa mucho, que las sintetizes, porque cuando se exponen las tesis no solo para el tribunal, sino también para el auditorio. ¿Cuál es el aporte de Locke en la conclusión de la teoría política, campo independiente de la ciencia política? La separación, por ejemplo. ¿Cómo resumiría la tesis de riquezas? La ABC. Y yo ahora escuchando que la relación planteabas el asunto, a veces quiero preguntarte otra cosa, es un poco más personal, puede ser muy interesante, puede haber potenciales estudiantes, doctorales también, o maestría. ¿Por qué elegiste este tema? O sea, ¿qué Esteban eligió este tema? Esa sería la pregunta. Voy a comenzar. Eso, lo más complejo, lo más simple, ¿verdad? Siempre lo más complejo. Ok, vamos a comenzar. En toda mi formación, de bachillerato y licenciatura en filosofía, se me dijo que yo no era padre del liberalismo. Pero no solamente es una cuestión propia de la Universidad Nacional donde me formé, sino que desde que uno es niño o niña, está en la escuela y un texto dice liberalismo, ¿verdad? Se dice que es padre del liberalismo, igual se reproduce en el colegio. Cuando encontramos manuales generales en la universidad, incluso distintas carreras que hablan algo de política, dice John Locke es padre del liberalismo. Yo haciendo una revisión bibliográfica porque no tenía la más mínima idea tenía ideas, pero no tenía temas concretos para comenzar a realizar la investigación de maestría, llega a mis manos un artículo de un teórico político inglés de la Universidad de Cambridge, Duncan Bell, y Bell comienza a hacer un estudio de la teoría política de la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Y entonces él comienza a plantear eso, que Locke no era una figura preponderante en esa época, políticamente hablando. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y hasta sentí la culpa y un peso existencial, porque yo como docente muchas veces también dije, Locke es padre del liberalismo. Y pero yo estoy engañando a la gente, estoy reproduciendo el poder, estoy reproduciendo el poder acá. Y yo, ¿será que yo soy yo tengo el deber de realizar esta investigación, incluso me contacté con un Campbell por redes sociales, etc. Tuve conversaciones con él, posteriormente de Bell brinqué a John Goodman, que es el autor que plantea precisamente este proceso de selección de la ciencia política y la teoría política, que trabaja en la Universidad de New York. Me pasó artículos, me motivó a seguir realizando la investigación, y de ahí despegué una cuestión pasional racional con la temática. Son 3 años, ¿verdad? De andar en ese patín. Ahora más bien, incluso lo que decía Arnoldo, el doctorado, como lo he estado pensando, tal vez hacerlo en México, y tengo el apoyo de Celuti para que ya se me ha ofrecido como tutor. Quiero estudiar, debido a la influencia que he tenido en México, en Centroamérica, antes de llegar a Centroamérica y a Costa Rica, la imagen de John Locke en la filosofía mexicana, para contrastarla con lo que se hizo ahora en función con Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, retomarla, o sea, cómo se ha estudiado en México la filosofía, la imagen política de John Locke. Entonces, esa es como la motivación, ¿verdad? ¿Cuál es la tesis de la tesis? La tesis de la tesis es que John Locke no fue considerado padre del liberalismo como tal, sino hasta 1950. Esa parte no es mía, ¿verdad? Esa parte es de John Goodman, que fue el que planteó precisamente esa hipótesis. Pero entonces yo lo relaciono con el otro argumento de que la teoría política como tal se constituye como una ciencia, una disciplina independiente de la ciencia política,
y establece un corpus de autores y textos a partir de los cuales debemos estudiar la teoría política si queremos tener una rigurosidad académica, lo cual implica un arcano político de carácter académico. O sea, ya no solamente es el Estado funcionando el pueblo, sino que ya es un arcano más complejo que hasta la misma academia se nos presiona a recurrir a determinados autores, a determinados textos para hablar de algo. Y lo que yo hago sobre el oro es simplemente un ejemplo. O sea, ¿cuántos otros mitos hay en la academia que se nos han construido de acuerdo con intenciones del poder? O por lo menos a mí, ¿verdad? Yo no sé, a mí, yo pensaba que yo era padre del liberalismo hasta que me encontré con un Campbell. Eso es como tal vez la tesis de la tesis, ¿verdad? Y la idea general. O sea, multiplicar ese discurso. Exacto. Verlo en términos de un arcano, ¿verdad? Entonces, si yo empleo un método propio, un método nacionalista propio de la teoría política, y me decía la teoría política, un método nacionalistas que evitan el principio de no contradicción, si recurro a los autores oficiales del canon, mi discurso será entendido como académico. Pero, por ejemplo, si yo recurro a un método como el contextualismo, digamos que ha sido un poco explorado en América Latina en general, muchas veces se me dirá, no está haciendo filosofía, está haciendo historia. Entonces hay siempre una presión de ese tipo ahí de por medio, ¿verdad? Después, la otra pregunta era, yo dos, ¿verdad? Una era sobre las semejanzas y las diferencias. De la teoría política. Ajá. Es muy interesante porque si nos ubicamos en la primera mitad del siglo XX, con autores como Charles Lyrian, que es el primer conductista estadounidense, y Lyndon, ellos plantean que la historia de las ideas de los Estados Unidos está en función de determinar un modelo de nacionalidad. Pero la investigación que realizan, basándose en el método de la historia de las ideas, para cimentar lo que es la nacionalidad estadounidense, lo hacen recurriendo a la historia endógena de los Estados Unidos. O sea, partiendo de los procesos revolucionarios de la independencia de los Estados Unidos, o sea, lo que llaman próceres en Estados Unidos. De ahí que este pensamiento es el que dará soporte al liberalismo neoliberal. Será muy acorde con la época de Roosevelt, ¿verdad? Posteriormente, la escuela de Chicago, por debido a los procesos de la guerra, etcétera, ¿verdad?, llegará a decir que no basta con llegar y plantear un modelo abstracto de nacionalidad, sino que eso tiene que llegar y manifestarse en lo que dice y hace la gente. Vean qué complicado. O sea, que palabras como Estado, política, ciudadano, ciudadanía, no tienen ningún sentido, aunque las construyamos abstractamente, si no se manifiestan en lo que dice y hace la gente. Qué complicado esto que está diciendo en la escuela de Chicago, ¿verdad? Estamos hablando de la escuela de Chicago. Posteriormente se da la migración de académicos y académicas que vienen de Europa huyendo de los procesos bélicos e introducen otros modelos. Entonces, por ejemplo, Lippincott o White comienzan a hacer estudios de cuánta cantidad de textos sobre ciencia política en Estados Unidos hablan sobre economía. Dice, son muy pocos, de entre tantos textos que hemos examinado, solo como 4 o 5 hablan sobre la relación entre la política y la economía. Por lo que tenemos que relegarle la ética a los filósofos y dedicarnos a hacer filosofía política real. O sea, ya directamente desde la posición positivista. También vendrán otra línea de académicos a Estados Unidos, como George Sabines, Leo Strauss, John Holloway, que comenzarán a hablar de que ya no tenemos que entender la política en el sentido de recurrir al pasado, como lo hace la historia de las ideas, para fundamentar una ciudadanía presente, sino que lo que tenemos que hacer es pensar en el deber ser del hombre. Y para eso comienzan a recurrir a métodos racionalistas que evitan el principio de contradicción, pensando en el futuro, más que en el pasado o el presente, y evitando el contacto con la realidad. Dentro de estas líneas, posteriormente vendrá el concepto de tradición, que es principalmente planteado por Leo Strauss, que tiene unas filiaciones conservadoras sumamente complejas, ¿verdad? Incluso podríamos rastrearlas hasta llegar a George W. Bush, ¿verdad?, por ejemplo. Y Leo Strauss, al relativizar la frontera entre el liberalismo y el conservadurismo, zanjará un campo
dentro de la teoría política para el conservadurismo y será un campo nuclear, porque esa noción de tradición será a partir de la cual comenzará a decirse que existen unas mentes privilegiadas y que existen otras mentes. Y ahí es cuando comienza a seleccionarse el canon de autores y textos propios de la teoría política, lo cual constituirá el objeto de estudio de la teoría política, que será el primer paso para que la teoría política se independice de la ciencia política. Ya en la segunda mitad del siglo XX, por ejemplo, el abordaje de la historia de las ideas endógeno en Estados Unidos se le llama la tradición endógena, precisamente, el abordaje tradicional, y hay autores como Hartz que trabajan eso, pero ya la teoría política se separa. ¿Por qué Locke? ¿Qué papel funge Locke al ser seleccionado como autor primordial en este canon de autores canonizados de la teoría política? Por varios motivos. Locke tiene la facultad de hablar de los derechos humanos en una categoría universal, pero en el fondo, o tácitamente, está hablando de un conjunto de seres humanos. Él habla de que existen hombres que tienen un mismo rango natural y que tienen propiedad de su persona, de sus acciones y de otras personas. Y son esas personas las que concretan esos derechos naturales en acto. Las demás personas lo tienen en potencia. Pero el discurso se arroja como si fueran los derechos de todas las personas. Por otra parte, a diferencia, ya entrando también directamente con la comparación entre los tres, a diferencia de Hooker y Sidney, Locke enfatiza el tema de la propiedad. Es un tema que no es muy fuerte en esos otros dos autores. Locke enfatiza el tema de la justificación de la propiedad, como ese grant, esa concesión que le da Dios a la humanidad en común, como yo, como individuo, puedo extraer una parte para mí. Esa es la justificación natural que da Locke, que le diferencia de los otros. Al respecto ya, digamos, de la última, bueno, esto es muy funcional, ¿verdad? Un contexto de Guerra Fría, donde el mundo está dividido a partir de la cortina de hierro, y en la Unión Soviética, por ejemplo, están imperando posiciones de materialismo histórico, donde son posiciones metodológicamente abiertamente comprometidas. Mientras que en Occidente las posiciones comprometidas a partir de la extensión de la teoría política, de la ciencia política, llegan a ser consideradas panfletarias. Entonces hay todo un sesgo metodológico que comienza a trazarse. Las diferencias al respecto de la ley natural, la razón natural y el pacto original son muy interesantes, porque Hooker, por ejemplo, enfatiza la ley natural. Como buen teólogo, ¿verdad? Que es, él está enfatizando la ley natural. Él nos dice que los atributos de Dios son atributos de paz, son atributos de amor, son atributos de acercamiento, mientras que la naturaleza humana, debido a la influencia agustina y el pensamiento protestante, es una naturaleza contumeliosa y de maldición. O sea que tenemos una naturaleza corrupta. Entonces tiene que haber un camino de conciliación entre los atributos de Dios y la naturaleza humana. Entonces Dios ha establecido en ese proceso una ley natural, pero primero una ley divina, que es hacia su interior. O sea, estamos en un racionalismo teológico que se diferencia del vitalismo, porque el vitalismo Dios puede hacer lo que quiera cuando quiera, mientras que con el racionalismo teológico Dios se crea su propia ley y se impone él mismo su propia ley. Entonces hacia su interior crea la ley divina y hacia su exterior la ley natural. Los tres autores tienen algo en común con respecto a la ley natural, y es el hecho de que piensan que la ley natural tiende hacia el bien, hacia el perfeccionamiento, que las cosas por naturaleza, porque los tres parten de una teología racionalista, casi que de corte aristotélico, ¿verdad? Donde todo tiende hacia la realización máxima de su fin, todas las cosas en la ley natural, y en la humanidad también se da, o sea que mediante la razón tenemos que tender hacia esa finalidad, a la perfección de la humanidad. De ahí que ellos hablan, los tres autores hablan de que las acciones voluntarias son las que son éticamente correctas, por así decirlo. Porque, por ejemplo, en Hooker tenemos un arcano ético que establecemos cada individuo con Dios, muy protestante también al principio, ¿verdad? Y esa parte de ese arcano que yo decido si algo es bueno o algo es malo. Si yo actúo por apetito, mi voluntad puede detener mi acción en cualquier momento y yo puedo decidir si lo hago o no lo hago. Y si lo hago y actúo por apetito, puedo cometer pecado, ¿verdad? O si actúo por costumbre, también estoy cometiendo perversidad, si no escrutinio básicamente lo que estoy haciendo. Pero cuando actúo de acuerdo a ese arcano ético que he establecido,
estoy actuando con acciones voluntarias. Los tres autores creen que las acciones voluntarias son las que conllevan al bien, de tal manera que existe esa propensión natural en la humanidad a hacer el bien. Y la razón natural, como tal, perfeccionará, de no perfeccionamiento histórico, también un principio muy agustino, ¿verdad? Que retoma la Reforma, el historicismo que viene en Agustín, ¿verdad? El historicismo de las ideas, y entonces mediante la razón natural vamos perfeccionando esa comunidad o superando esos escollos de la naturaleza corrupta de la humanidad. Directamente con lo que es la ley natural, hay una diferencia fundamental entre Hooker y los otros dos, y es que los otros dos plantean una ley natural, por decirlo de una manera más térrea. Hooker lo hace más teológico. Por ejemplo, Sidney comienza planteándonos de que, de acuerdo con la ley natural, la libertad y la igualdad son principios. Mientras que Hooker comienza hablando precisamente de un contrato directo con Dios, de la ley natural, de la ley divina de Dios hacia su interior, hacia su exterior. Son más políticos, más aterrizados, claro, en otros contextos totalmente, ¿verdad? Sidney y Locke, ¿verdad? Respecto de lo que es la ley natural. Comienzan hablando de que la ley natural está relacionada directamente con eso. Después, por ejemplo, ya directamente con la razón natural, Sidney apela más a una razón natural de confrontación, donde podemos, a través de esa confrontación, de ese continuo examen, estar revisando los arcanos políticos, el arcano imperio de las leyes y el accionar del príncipe. Y que tenemos que hacerlo desde distintos ángulos, o sea, un ángulo democrático, o sea, que el pueblo, el sentido común, por sentido común sabrá si se está excediendo en la autoridad, reconocerá las causas del poder, y desde un sentido, de un entendimiento superior o aristocrático, de acuerdo con el cual Sidney se inspira mucho a Maquiavelo. De hecho hace una inversión de Maquiavelo, porque Maquiavelo le escribe desde un realismo político al gobernante previniéndole del pueblo, y Sidney lo hace al revés, es un realismo político pero previniendo al pueblo del gobernante. Entonces, que tiene que existir una parte aristocrática, que es un estudio en la historia, como lo hace Maquiavelo, por ejemplo, de distintos ejemplos, donde las leyes son viciosas, donde las leyes son virtuosas, donde el gobernante es bueno o es perverso, para potenciar, así se conserva esta forma de gobierno o se da un proceso revolucionario. Locke, por su parte, apela a la ley positiva de Dios. La ley positiva de Dios es que tenemos que, mediante la razón, por ejemplo en el Fifth Treatise se ve más claramente, mediante la razón, escrutar en las escrituras aquello que nos guíe a generar la interpretación de la ley natural. No sé, por ahí son como algunas ideas generales al respecto. Primera palabra al magister Brian González. Bueno, buenos días. Esteban, muchas gracias por este texto tan riguroso. Yo lo conozco prácticamente desde que lo estaba formulando la idea, cuando recorríamos la ciudad hablando de filosofía, caminando, y yo estaba también elaborando mi tesis doctoral sobre la noción de seguridad y ese vínculo con el liberalismo, no sé si recuerdas. Para mí el texto fue muy rico en cuanto a que me permitió, digamos, un diálogo. Por ejemplo, bueno, recuerdo que llegaste a mi biblioteca y tomaste los libros de Schmitt, y de aquí, bueno, todo ese diálogo que realizo con el texto, cuando hablas del realismo político, el pesimismo antropológico que llaman los realistas, la razón de Estado, ¿verdad? Friedrich Meinecke lo llama la primera ley motriz del Estado, ¿verdad? Schmitt, en fin, un sinfín de diálogos a los que me lleva este texto, que me gusta mucho. Y solo quiero hacerte una pregunta muy sencilla, que es que por mi formación es muy importante, que es siempre la contextualización, ¿verdad? Para mí queda muy claro cómo, digamos, surge ese arcano político académico, que incluso uno lo puede ver también en el estudio de la política con Hobbes, como hablaba el profesor Arnoldo. Hay un autor que se llama Roberto Ochoa, que habla del modelo hobbesiano, es decir, es el tipo de modelo que nos imponen para estudiar política. Es decir, como dijo el profesor, el Estado no se cuestiona, eso es, ¿verdad? Podemos hablar
de otras formas, pero el Estado siempre va a existir, ese modelo. Mi pregunta es esta, que conociendo claro el arcano político académico en tiempos de la Guerra Fría, por la cual se canoniza a John Locke como padre del liberalismo, entonces yo te pregunto, que si consideras que en este contexto actual, que es de guerra contra el terrorismo, donde ya el comunismo no es la amenaza, ¿verdad? En este contexto actual, distinto de la Guerra Fría, si se mantiene la misma intención canonizante como arcano político de Locke, o si considera, o por qué considera usted que es importante estudiar a Locke en este contexto. Antes diste una pista, Leo Strauss. Leo Strauss no solo era comentarista de Schmitt, ¿verdad?, sino también fue el ideólogo de los neoconservadores, del proyecto del nuevo siglo americano, que va a montar las bases ideológicas de esta guerra contra el terrorismo. Entonces te pregunto esto, ¿verdad? Si se mantiene esta idea de Locke en este contexto, o por qué es importante estudiarlo en este Muy bien. Es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Porque va al sustento del por qué, ¿verdad? La pregunta que se llama la tesis de la tesis. Locke es sumamente funcional como un primer texto de la teoría política en la primera mitad del siglo XX, debido a que si nos presenta la propiedad como un derecho natural, quien atenta contra la propiedad se convierte en enemigo, pero no solamente en enemigo, sino en enemigo de toda la humanidad. Funcional para el bloque occidental en un contexto de Guerra Fría. Pero entonces, ¿cómo Locke es funcional en un contexto de la guerra contra el terrorismo? Por ejemplo, Elizabeth Anker nos habla de que ya no podemos sostener la teoría de el liberalismo del miedo de Judith Slark, sino que ahora tenemos que hablar del liberalismo del terror, donde Estados Unidos se ha convertido en una policía extranjera. Recordemos que después del 11 de septiembre y después de la invasión después del 11 de septiembre, incluso la invasión de Irak, estaba el concepto del eje del mal. El eje del mal que planteaba George W. Bush, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? De acuerdo con John Locke, Dios, mediante la ley natural, le concedió a la humanidad, claro, ya ahí estamos en la dualidad, si es a toda la humanidad o está hablando de un conjunto pequeño de humanidad, ¿verdad? Le concedió la razón natural. Y es debido a que tenemos razón natural que somos libres e iguales. Entonces, cuando alguien atenta contra el derecho de propiedad, por ejemplo, se convierte en mi enemigo. Pero ¿por qué no es solamente mi enemigo, sino que la categoría se universaliza a ese enemigo de toda la humanidad? Se universaliza porque esa persona está actuando en contra de la razón natural. O sea, es una persona mala, porque está actuando en contra de la voluntad de Dios. Entonces, cuando George W. Bush habla del eje del mal, donde incluye a Irán, donde incluye a Libia, donde incluye una serie de territorios en el Medio Oriente, en este conflicto, ¿verdad?, geopolítico, es muy funcional también el pensamiento de John Locke. ¿Por qué? Porque si yo también estoy diciendo que quien no actúa racionalmente es mi enemigo, estoy presuponiendo, como por ejemplo lo dice don Arnoldo, un artículo que trata sobre John Locke, una concepción antropológica de la que estoy derivando la noción de esa racionalidad. O sea, hay una racionalidad que yo estoy presuponiendo que es esa razón natural. Y entonces, si no se apegan a esta noción de razón natural, no son racionales, son irracionales, actúan irracionalmente. Y al ser irracional, es como el animal polícrimo que plantea Schmitt. O sea, es con lo que no se puede negociar. Es lo loco, lo anormal desde Foucault. En ese sentido, lo que es irracional en Locke se convierte en mi enemigo. ¿Y qué pasa con lo que es mi enemigo? Ya no es persona. Y si no es persona, no está sujeto a derechos, ni sujeta a derechos. Entonces se puede hacer lo que sea con eso. Entonces, por ejemplo, encontramos eso ya directamente en el siglo XXI. Cuando se dan los atentados en Charlie, en el periódico francés, lo podemos ver incluso aplicando la teoría de la misma escuela de Chicago,
todo el mundo está reproduciendo lo que dice y hace la gente una fotito de Francia debajo de su foto de perfil en Facebook. Pero paralelamente, muy cercanamente, Arabia Saudita está lanzando bombas de fosfato en Yemen, que son prohibidas por los tratados internacionales que regulan las armas químicas. Son bombas que le arrancan la piel a las personas. Y nadie sabe nada de Yemen. ¿Por qué? Porque están aplicando la teoría del enemigo. Entonces no es persona. Y todo eso se puede justificar desde John Locke directamente ya trascendiendo la tesis, ¿verdad? Que llega hasta el 2000, a partir de 2001, con la noción de terrorismo, que es resemantizada por George W. Bush, como lo dice Elizabeth Anker en su artículo, donde plantea el liberalismo del terror. Entonces, cuando el miedo y el terror, ¿cómo la frase? Cuando se encuentra el terror, se me va la frase en este momento, pero esa noción de Bush, ¿verdad? De terrorismo, ¿verdad? Por así decirlo, llega a romper con muchos esquemas previos. Digamos, por ejemplo, antes del 2001 existían categorizaciones de enemigos, por así decirlo. Qué sé yo, las FARC era un movimiento político, revolucionario, una guerrilla. El narcotráfico era una empresa transnacional por excelencia. El yihadista era un extremista islámico. Pero cuando hablamos de terrorismo, todas estas categorías son echadas dentro de un mismo saco. O sea, todos y todas llegan a ser consideradas terroristas. Y el terrorista no es persona, el terrorista es irracional. Como el terrorista no se puede negociar, el terrorista tiene que ser eliminado, porque es el enemigo, pero no es el enemigo de Estados Unidos, es el enemigo del mundo, del eje del bien, porque son el eje del mal. Entonces, desde esa perspectiva, la teoría política puede seguirse nutriendo, desde la perspectiva del poder, de las interpretaciones analíticas y abstractas que se puedan hacer de la teoría del ensayo sobre el gobierno civil o del Second Treaty, sin el primer capítulo donde son el Fifth Treaty. ¿Puedo continuar? Sí. Ok, a mí me parece muy bien esa respuesta, incluso me gustaría complementarla, porque hablar de la teoría del enemigo y todo eso, pero justamente con esta guerra contra el terrorismo, venía de los 90, pero va a tomar fuerza después de los atentados, surge una corriente del derecho que se llama el derecho penal del enemigo, que justamente habla prácticamente de esto, ¿verdad? Si sos enemigo de la sociedad, que es la sociedad la que te otorga el rango de persona, si sos enemigo de la sociedad puede quitarte esa categoría y pierdes todos los derechos. Y crea una serie de niveles, por ejemplo. Está el ciudadano, que es el que respeta la ley, no hay ningún problema, al que se le va a juzgar por medio de un derecho penal del ciudadano. Puede cometer infracciones, pero no va a ser el enemigo de la sociedad. Está el individuo potencialmente peligroso, que es ese ciudadano del cual tenemos ciertas sospechas de que pueda desviarse de la norma, digámoslo así, pero está el enemigo. Son las personas, por ejemplo, que van a Guantánamo y que no tienen ni un solo derecho. Como diría George Bush en determinado momento, cuando habían como 2.000 presos en Guantánamo, dijo: ya no son un problema para la humanidad. No sabemos qué les pasó. Entonces, esa cuestión del derecho penal del enemigo se enlaza también muy bien con esto que propones con respecto a Locke, ¿verdad? Incluso hay un autor, no me acuerdo el nombre del autor, que dice que es una cuestión semántica. El ciudadano que quiebra la ley puede que no hable bien el idioma, dice él, pero el enemigo, el terrorista, no lo habla y no tiene el interés de hablar. Por lo tanto, dice, y aquí cito al padre del derecho penal del enemigo, Gunther Jacobs, dice: al enemigo se le combate por todos los medios y todo está en regla. No se está violando ningún derecho humano. En términos de Foucault, un breve comentario nada más. Por ejemplo, se plantea en el marco teórico la existencia de una voluntad de poder, una voluntad gobernante, no necesariamente de un Estado, sino del bloque occidental, por ejemplo. Existe el derecho normado, que es aquel que reproduce prácticamente esa voluntad del poder, la periferia del derecho normado y posteriormente del deseo normado y después del deseo anormal. La voluntad del poder, que es un deseo satisfecho. El deseo normado, que es a través del que se reproduce eso,
hay una frontera ahí y luego viene el deseo anormal, que es precisamente todo esto, que le recae la irracionalidad, que si nos salimos de la tesis le recae la homosexualidad, el ser mujer, la negritud, las cuestiones racistas, etc. ¿verdad? Sumamente interesante, y en política directamente, digamos, en los sectores de la política, le recae la noción de terrorista. Con permiso, don Mario, ¿el público puede hacer una pregunta o una sugerencia muy breve? Sí, gracias. Esteban, primero que todo, muchísimas gracias por el esfuerzo. Se nota la rigurosidad y se agradece en el ámbito académico. Te invito para que volvás a interiorizar la sugerencia del profesor en relación con la síntesis y los productos de su trabajo. Mira que a partir de un artículo de don Arnoldo Mora, ¿verdad?, a quien apreciamos de corazón, y de Dunn y del otro autor que comentaste, ingleses, posiblemente llegaste a ellos por la síntesis de un trabajo mayor, que posiblemente fue publicado en una publicación especializada en filosofía. Una bonita síntesis de este excelente trabajo sería un artículo para publicar en un medio especializado y poder hacer más amplio, más sintético. O sea, hacer un producto nuevo de este producto más grande, y que el día de mañana un estudiante llegue a vos a hacer ese vínculo entre autor clásico y profesor de nuestro tiempo a investigación futura. O sea, en síntesis, sería muy bueno que vos lo hagas llegar a más gente por medio de publicaciones electrónicas, publicaciones institucionales. Es una fase post-tesis a la que Exacto. debería llegar. Exacto. Bueno, continuamos con el Eso examen. sería. Perdón. Tiene la palabra el doctor Mario Solís. Igualmente agradezco a los colegas que han hecho comentarios y me uno precisamente a la felicitación y al espíritu del comentario y a la letra también del comentario, particularmente del profesor que lo colocó en términos de lo que el posgrado en filosofía hace y debe hacer. Y me uno a eso, a la letra y al espíritu, porque efectivamente de eso se trata, ¿cierto? De producir filosofía, de generar pensamiento y de avanzar. Y ojalá, en la medida posible, que ese pensamiento contribuya. Acá o en otros lugares, en todos los lugares. Y ese es el ideal. Entonces, quería decir eso. Quiero también reconocer, evidentemente, un trabajo arduo, que entiendo también que el comité asesor, efectivamente, porque como mencionaron, lo acompañaron horas y horas y horas. Se nota, vean ustedes el trabajo, un poco menos de 500 páginas, y eso es una virtud, porque por el acervo, pero como te estaba pensando, a los otros estudiantes les diría, esto no lo tienen que hacer. Es el derecho penal del enemigo. Eso no se da. Ahí hay 5 tesis. Por lo menos 5 tesis. Lo cual, insisto, tiene un valor para el candidato, pero genera una especie de aviso a quienes trabajan en estos espacios, que por supuesto muchos de ustedes que pueden no tener que salir, se estén desarrollando. Ciertas otras predisposiciones, este tipo de inmersión puede ser terrible. Pero bueno, quería hacer un comentario positivo respecto de no tanto la cantidad de trabajo, sino la bibliografía extensa, pertinente. Y tengo varias observaciones puntuales que de hecho las escribí, pero no vale la pena que las lea porque ese no es el espacio. Creo que es en otro espacio donde yo voy a hacerles llegar las observaciones más puntuales
de correcciones y otras cositas que no vale la pena, porque este es un espacio más de, es un examen, ¿verdad? En parte es un reto, no lanzo una pregunta al candidato para probar que, en mi caso yo no quisiera probar si conoce bien X, Y o Z autores o textos. Yo quisiera probar las destrezas argumentativas que tenés para responder a objeciones o preguntas de varios tipos. Entonces, eso es muy importante. Yo espero que no renuncies a la argumentación. Acá la impresión en algún momento se dice renuncia a la academia porque renuncia a la argumentación que define, establece. Espero que no hagas esa renuncia en mis preguntas. De hecho, una pregunta va dirigida a ese asunto particular. Decía, esto es un examen, entonces uno hace una pregunta, en mi caso, para probar algunas de las colocaciones o posicionamientos elementales de la tesis. Y entonces voy a ir a la pregunta más básica, que es dos preguntas en uno. Entonces tengo que hacerte la primera muy simple. ¿Tu trabajo es académico o no es académico? ¿Es totalmente académico? Ok. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque hay una división fuerte en el corazón del trabajo, hay una distinción entre académico, dogmático, de dominación, excluyente, Foucault, poder, alguien que impone, el arcano, la imagen del arcano es esa. Entonces, tenés eso a un lado y eso lo contrapones con algo. ¿Con qué? Entonces, todavía no respondes para armar la pregunta, porque a eso no podrías oponerle lo no académico, le pondrías lo no académico, y voy a hacer mi comentario para que vos puedas contestar la pregunta básica. Mi comentario es la siguiente: es una percepción del trabajo en filosofía de la teoría. La academia, la teoría, la filosofía propiamente tal es pensamiento crítico, por definición. Si a mí me dicen que el padre de la criatura es X y yo lo sigo reproduciendo, obviamente eso no es academia. Eso no puede ser academia. Academia es otra cosa. Entonces, claro, la academia propiamente tal, la filosofía propiamente tal, la teoría propiamente tal es falsable, contestable y entra en un espacio con unas reglas específicas para jugar el juego precisamente la contestabilidad. Entonces, ¿para qué necesito esa dualidad? Necesito esa dualidad para pensar. Esa es la primera. Ok, es muy interesante, ¿verdad? Porque esto nos evidencia una de las principales características del método tradicional de la teoría política. Es un método racionalista que parte del principio de la no contradicción. Sea, por ejemplo, cuando se realizan los abordajes analíticos de la política, cuando se seleccionó cuál fue la principal dificultad que tuvieron, por ejemplo, George Sabins, incluso para sistematizar, por decirlo de alguna manera, el pensamiento político de Leonardo, las contradicciones. Porque los modelos analíticos le rehuyen a las contradicciones. Digamos, cuando yo hablo de academia, no necesariamente es un principio lógico de A y no A, o A y no A, sino que estamos hablando de que puede ser, podríamos decir que A tiene distintas variables. A1, A2, A3, A4. En ese sentido, cuando me refiero a la academia como tal, que reproduce el poder, es un modelo de academia. Por ejemplo, encontramos un discurso, no solamente en la academia, pero hablemos ya directamente en términos académicos, que es un discurso colonial, no en el sentido de la teoría del colonialismo, como se entiende, directamente de estas corrientes, sino en el sentido de que se nos arrojan determinados discursos de otras academias que reproducimos. En esas otras academias hay otros conflictos, digamos, por ejemplo, esta distinción, esta separación de la teoría política de la ciencia política implica una definición de métodos racionalistas, analíticos, que se basan en el principio de la contradicción y que se nos arrojan a América Latina y que son los que reproducimos más. Pero, por ejemplo, en las mismas academias de donde vienen esos discursos, hay otros métodos contestatarios a este tipo de discursos, como lo es el contextualismo o los estudios coloniales. En este caso no me refiero a como se entiende generalmente en América Latina, sino a actores como Richard Tag, ¿verdad? Que es el principal editor para Cambridge de Leviatán de Hobbes, quien hace estudios coloniales sobre la obra de John Locke también,
sumamente interesantes, ¿verdad? Y que son posiciones desde las que se critica el abordaje de la teoría política al mismo momento que se critica el abordaje de la teoría de la historia de las ideas. Estos abordajes no llegan a nuestra academia con una misma fluidez o con la misma fluidez que llegan los otros abordajes que son más tradicionales, ¿verdad? Que están más afianzados, qué sé yo, por ejemplo, en Cambridge, en Oxford, en Harvard, etc. A veces esos abordajes nos llegan más fluidos. Los que son contestatarios de esos abordajes no nos llegan tan fluidamente. Entonces, digamos, muchas veces lo que sucede es que cuando uno parte de un abordaje que es contestatario de los abordajes tradicionales, no contestatario aquí, sino en otra latitud, en otro contexto, más colonial, ¿verdad? Como decir Estados Unidos o Inglaterra, a veces uno tiene que recurrir a eso, digamos, porque, por ejemplo, estoy seguro de que si yo hubiera dejado la investigación hasta el capítulo, por ejemplo, el capítulo 4, donde hago el análisis directamente contextualista, separando, tratando de interpretar, o sea, tratando de decir que lo que se ha dicho sobre John Locke a lo largo de este lapso, ¿verdad? Enfatizando el siglo XX y el siglo XVII, pero tomando como perspectiva de contraste el siglo XVIII y el siglo XIX, tal vez se me hubiera dicho que yo no estoy haciendo filosofía. Se me hubiera dicho que estoy, digamos, por ejemplo, ese conflicto que ha habido entre las posiciones analíticas y las posiciones de la historia de las ideas, se me hubiera dicho desde las posiciones analíticas que yo estoy haciendo historia de las ideas y que la historia de las ideas no es filosofía. Es donde entra el mecanismo de exclusión discursiva de la disciplina del que nos habla Michel Foucault. O se me hubiera dicho que estaba haciendo historia pero no filosofía. De ahí que entonces yo tengo que tomar, porque esto es como en la diferencia entre el naturalismo y el positivismo. O sea, el naturalismo no niega el positivismo en el plano de la fundamentación del derecho, pero el positivismo sí niega el naturalismo. Entonces, digamos, por ejemplo, el contextualismo no niega el abordaje analítico, nada más que no lo enfatiza, lo ve como algo de lo que se puede recurrir. Entonces, ahí es donde al final yo tengo que llegar a un abordaje comparativo entre tres textos, ¿verdad? Para tratar de identificar y darle otra rigurosidad de otro abordaje metodológico al texto, ¿verdad? En ese sentido, no es que cuando se habla de una crítica a la academia, se diga que lo que yo hago no sea académico o que qué es eso que es más allá de la academia, sino que es un modelo de academia asociado a determinados predicados. Cuando yo estoy planteando otro modelo de academia asociado a otros predicados. No sé si... Sí. Un comentario breve, la distinción analítica continental está dividida ya, es decir, es una cosa, la literatura relevante. Es relevante para ciertos problemas muy específicos, pero en la generalidad es casi que un pleito de sí, los ingleses son más. Y de hecho ha sido así, todavía tienen contienda, no sé. En fútbol, en política, es un conflicto de vecinos. Y se nota así, al final lo que estoy diciendo es que lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo, lo hacemos como corresponde precisamente pensar políticamente. Eso no se reduce al principio de contradicción, pero pensar el principio de contradicción es parte del pensamiento. No es que uno parte de alguien que fundamenta en ese principio, no. Por eso digo que la dicotomía es una medida fácil, pero no importa. Solo empujo un poquito en esta dirección. En la introducción al seminario, el llamado método o protocolo contextualista, yo leí que entonces respuestas de qué estás hablando, dice no se puede generar una definición de liberalismo. Entonces yo digo, pero espérense, si yo voy a hablar de sapos, ¿cómo es que no puedo agarrar un término y cargarlo y trabajar con la carga de un término? No te puedo. Sí, lo que puedo decir es que hay cargas y cargas, entonces puedo hacer una discusión sobre la carga. Pero claro que puedo cargarlo. Y vos mismo lo haces, no es que no lo haces. Vos decís, se entiende liberalismo, y ahí hay una definición. Esas palabras tuyas. Se entiende liberalismo a partir de ver. ¿Para quién? Y entonces ahora usar la definición de él. Que por cierto es mejor producirla, usar la del otro, porque si no suena la idea. No me agarro de uno, me agarro de otro. No,
puede traducir, porque eso se puede traducir. Pero vean la definición de Bell. Está en inglés, y la traduzco rápidamente. El liberalismo es uno de los argumentos que han sido clasificados como liberales y reconocidos como tales por otros autoproclamados liberales en el tiempo y en el espacio. Sí, pero eso lo puedo decir del marxismo. Exactamente, yo quito la palabra liberalismo, pongo la palabra marxismo y digo exactamente lo mismo. Quito la palabra liberalismo y pongo la palabra socialismo y digo exactamente lo mismo. ¿No está mal así definición? Ok, hay tres protocolos de los que mencionamos en el apartado de la metodología. El primer protocolo es un protocolo muy propio de los abordajes analíticos, que es el estipulativo. En el estipulativo yo planteo una definición, o planteo un conjunto de definiciones y parto de eso para hacer teoría política, analítica. O incluso puedo estipular con canon. Para trabajar esto voy a trabajar con este autor, esta autora, este autor, este autor. El otro protocolo es el canónico. El protocolo canónico es aquel a partir del cual yo parto no de una selección que yo estipulo, sino que ha sido establecida por un concepto de tradición. ¿Por qué? También. Por ejemplo, Leo Strauss también. Leo Strauss hace una selección de un canon de autores. El protocolo contextualista precisamente critica esos protocolos. Por lo que sería una contradicción más bien intrínseca de mi trabajo que yo llegara a agregarse, se entiende el liberalismo, qué sé yo, por ejemplo, Perdón, es que por eso dijiste. No, estoy leyendo, se entiende el liberalismo como... Sí, no, es que quiero llegar a ese punto. Digamos, es distinto que yo en la definición como la que da de Working, que al final llego y digo, es que el liberalismo se caracteriza porque tiene una tendencia a la igualdad, pero no tanto como los radicales. Y tiene una tendencia hacia la libertad, pero no tanto como... hay una relación ahí, más bien que es muy ambigua de conceptos a la hora de definir el liberalismo, porque como se dice incluso en el inicio, hay una vaguedad, se ha diluido la definición de lo que es liberalismo, como lo han dicho autores y autoras, no yo, Judith Slar, el mismo Mohayo, pero el punto que voy es que sí, digamos, o sea, lo que está diciendo es, se entiende el liberalismo no a partir de una estipulación ni de un canon, se entiende el liberalismo estudiando aquellos argumentos que se han catalogado como liberales y aquellos autores que se han autoproclamado liberales. O sea, es una cuestión metodológica, totalmente. O sea, yo no estoy estipulando ni teorizando una definición de liberalismo. Estoy estudiando aquello que ha sido clasificado como liberalismo para ver por qué ha sido denominado liberal. O sea, es un principio metodológico del contextualismo. Es básico del método, ¿verdad? El que está planteado con Lashley y después con Kerstin Skinner, ¿verdad? Última pregunta. Ah. Ya tengo dos, pero lo voy a dejar a uno. Usadas sobre todo en el apartado de roles, usadas axioma oculto. Roles tiene axiomas ocultos. Dame uno, pero no me hagas una historia. Okay. Un axioma. Dame un axioma oculto. Por ejemplo, un axioma oculto en Rolf es la concepción capitalista. Él parte en su posición original, en su fundamentación del Estado, tomando como tácito que hay un mercado capitalista. Pero eso es una posicionamiento, yo digo un axioma. Mira que las palabras Un tienen axioma es un axioma. principio que sirve para demostrar y que no puede ser demostrado. Correcto, me hablas de una concepción. Él no demuestra la necesidad de que el sistema económico sea capitalista. Él asume los principios básicos del liberalismo, por ejemplo, el de la eficiencia, el de la libertad de la eficiencia. Desde los autores con los que lo trabajé, ¿verdad? Evidentemente, como usted lo dice, partiendo desde ese marco de referencia. La observación está hecha porque citas a Ross un poco, citas a los otros. No me decís por la aproximación o el método. Aunque tengas un método donde revisas lo que los otros dicen de Ross, eso no obsta para. Si yo digo que Ross, que en la obra de Ross hay un axioma oculto, tengo que hacer el trabajo de sacarlo. Si la palabra axioma la tomo como la acabas de definir precisamente, entonces tengo que decir eso, no confundirla con un concepto, concepción y posición. Digamos, por ejemplo, No es exactamente lo mismo, digo, por eso yo esperaba que me dijeras algo así como el liberalismo político. Se puede llamar principio, pero no sé, principio de diferencia. El principio de diferencia contiene un axioma. Ese axioma
y lo estableces en fórmula, lo encontraste y decís está oculto. ¿Por qué? Porque vos nunca lo dijo y demostrás que está oculto y demostrás que es acción. No lo vi. Tal vez sea una diferencia de concepción, porque por ejemplo, digamos, si vemos el CENTE dice, por ley natural, la libertad es un principio y es una axioma de la política. Y en ese sentido, por ejemplo, la crítica que de los autores que critican a Rawls, de los que parto, se dice que él parte de una noción de efectividad y de libertad que no son demostradas, que son tácitas, ¿verdad? O sea, Esa es la característica de una acción. Hasta ahí. Bueno, yo me uno a lo que han dicho los compañeros con respecto a la calidad de su trabajo. Me parece que es un trabajo muy interesante, sobre todo bueno, el tema de la canonización, lo que en todo el sentido de la canonización, de llevarlo a los altares de los liberales y de hacer de su obra no solo parte de tal vez la cabeza del canon de todo lo que vemos como el canon de los textos liberales. La pregunta que yo tenía, me la quitó Mario de la boca, que era precisamente la idea de que si hay algo común. Bueno, usted habla de que precisamente los actores liberales son los que se asumen a sí mismos como liberales. ¿Habrá algo común, algo que atraviese a todas las posiciones que podemos llamar liberales? ¿O es más bien una serie de aires de familia que tienen unos, pero con otros? El mundo del liberalismo, por supuesto, es un concepto que la conciencia de esos autores no son autores, pero podemos criticar. Realmente hay algo común entre todos los autores que se llaman así mismos liberales, aparte, digamos, de ser parte de una tradición. Esa sería una pregunta. Otra tiene que ver con una curiosidad personal sobre. En un momento usted habló de la recepción del pensamiento de Locke en América. Pensando específicamente en los Estados Unidos, ¿hay alguna influencia detectable del pensamiento de Locke en los padres fundadores de los Estados Unidos? Y segundo, la tradición liberal norteamericana reconoce o reconoció esa relación con los padres fundadores o con el mismo liberalismo norteamericano. Esas serían mis dos preguntas. Sí, muchas gracias. Es muy interesante porque la intención del método contextualista no es como buscar esas características en común, sino más bien evidenciar procesos históricos. Digamos, por ejemplo, se ha hablado no solamente de John Locke como padre del liberalismo, sino también de los autores del siglo XVIII, o sea, de Adam Smith, de David Ricardo, se nos han planteado como autores liberales. Sin embargo, no eran autores que políticamente podían ser considerados liberales en el siglo XVIII. Eran partidarios del laissez-faire, eran radicales totalmente en algunos sentidos, ¿verdad? Pero no eran liberales, porque el término liberal como tal en Inglaterra es utilizado en su sentido político hasta el siglo XIX. Entonces ahí es donde el método contextualista trabaja precisamente evidenciando esos matices, de que tal vez hemos interpretado alguna cuestión desde otra época, valorándolo de una manera distinta. Otra cuestión curiosa es, por ejemplo, lo que sucede en América Latina. Muchas veces se habla de liberalismo evocando el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque, digamos, el mismo, incluso en la tradición inglesa, en la tradición alemana, etc., se da muchas veces esto. ¿Por qué? Porque autores como Hayek, por ejemplo, nos dirán que el liberalismo ha perdido sentido. Y no se está refiriendo al origen del liberalismo, o sea, se está refiriendo a las políticas del laissez-faire. Dejar pasar, el mundo se mueve solo. Porque en realidad el origen del liberalismo, por lo menos en el contexto que yo he estudiado, que es el inglés, ¿verdad? No puedo extenderme más porque en realidad es lo que yo he estudiado, surge más bien inspirado en la Revolución Francesa, la Revolución Americana, la Revolución Francesa, la Revolución Americana, la Revolución Española, y más bien los primeros liberales ingleses promueven programas de reformas sociales. O sea, el liberalismo más bien es socialdemocracia en lengua inglesa, ¿verdad?
Y a veces nos dicen que no, que más bien el neoliberalismo trata de rescatar las raíces del liberalismo, pero era la época donde el término liberalismo no estaba asociado al contenido político. Luego, con la otra pregunta sumamente interesante, porque efectivamente Jefferson consultó a John Locke. En el primer proceso revolucionario, Jefferson consultó a John Locke, aunque hay debates de si Jefferson le afectó tanto la influencia de John Locke o si fue más una influencia de Algernon Sidney. Hay debates al respecto en Estados Unidos al respecto de si fue uno u otro autor. ¿Por qué? Porque John Locke no fue preponderante en los procesos siguientes por ejemplo, el proceso de la siguiente guerra de Estados Unidos. No fue tan preponderante, y imagínense que en 1806 se propone publicar por encargo la obra política de Locke, los Two Treaties, en Estados Unidos. Ni siquiera llegaron los Two Treaties. Voy a volver un poquitito. Disculpen ahí. ¿Cómo llega el pensamiento de Locke a Estados Unidos? En Francia, en el proceso de la Revolución Francesa, previo a la Revolución Francesa, se traduce al francés el On Government, que es el Tratado sobre el Gobierno Civil, o el Second Treatise en el primer capítulo del Gobierno Civil. Este texto es el que se traduce y se lleva a Estados Unidos, y es el que lee Jefferson. En 1806 incluso se propone volverlo a publicar por encargo y no hubo respuesta. Después de la edición de Jefferson, de lo que es el On Government, en Estados Unidos no se vuelve a publicar sino hasta el siglo XX. O sea, no tuvo una influencia preponderante, por ejemplo, en el periodo de la guerra entre, por la independencia racial, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? El Locke no tuvo una preponderancia en Estados Unidos como tal. Es como hasta 1918 incluso que el AMPLOS comienza a incentivar que se genere una discusión política en Estados Unidos sobre el pensamiento de John Locke. Había algo más en la pregunta, pero era... Bueno, como la misma tradición del pensamiento político norteamericano ha asumido... A Locke lo asumen principalmente después de 1950, ya cuando los Estados Unidos, debido a los resultados de la Segunda Guerra Mundial, ese proceso de la Gran Guerra, ¿verdad?, que se ha denominado Segunda Guerra Mundial, asume como la hegemonía del mundo, ¿verdad?, en muchos aspectos. Y como la Academia estadounidense se venía dando ese conflicto entre la ciencia política y la teoría política, cuando se enciende la teoría política, que enfatiza ese deber ser como objetivo hacia el cual debe dirigirse la construcción de la política a partir de métodos racionalistas, renunciando al método de la historia de las ideas, criticando el positivismo, criticando todos los demás métodos. Esto se nos impone ya no como una cuestión estadounidense, sino como una cuestión propiamente occidental. Incluso me gustaría, nada más como para cerrarle la respuesta, buscarle aquí una pequeña cita de un autor que menciono, que es Francis Wilson, el presidente de la Asociación Americana de Política en la década de 1640, cuando él está resumiendo este conflicto entre la ciencia política y la teoría política. Voy a ponerlo aquí rápidamente. Wilson. Ok, aquí está. Vamos a ver, aquí en el segundo párrafo. Wilson también identificó algunos consensos. Esto es el debate, ¿verdad?, entre todas las posiciones de la ciencia política en el proceso de extinción de la teoría política. Wilson nos está escribiendo en 1944 y dice: Wilson también identificó algunos consensos importantes entre todas o la mayoría de estas posiciones para discernir una especie de arcano político de carácter académico. A. La importancia de formular y criticar los valores de la sociedad política de Estados Unidos para arribar a principios sociales y políticos válidos. B. Tanto la visión utópica como la basada en los hechos debían ser tomadas en cuenta, pero este consenso claramente se estaba derrumbando. C. La necesidad de una mayor disponibilidad de los textos de los grandes pensadores. Comienza a conformarse ese canon. D. La tradición política de Occidente debía estar sujeta a un estrecho control. Y los antiguos debían ser estudiados como si realmente fueran modernos. Ahí está toda la influencia de Strauss, ¿verdad? Y su pensamiento fuera eterno.
el abordaje racionalista, también todo va por acá, porque nosotros pertenecemos a la misma tradición. Aquí está también Hal Laswell, ¿verdad? La escuela de Chicago, pero quizá también, y ven aquí donde viene el neoconservadurismo, pero también porque hay una naturaleza esencial del hombre moral o de la moral universal e incluso del hombre satánico y de la fase satánica del universo. El presidente de la Asociación Americana de Política, 1944. Es como lo con Fabricio. Y es que ese era el discurso que estaba predominando, o sea, esos eran los consensos en la ciencia política estadounidense. Muchas gracias. Gracias. Perdóneme, Mario. Usted ha estudiado algo la influencia del Robson Garralda y es que Lincoln para mí es la grandeza de Estados Unidos más que el sí. No he estudiado, tengo que llegar a ese punto. Pero sería fascinante. Tal vez una última cosita. Actualmente, en todo este contexto, se asume a John Locke en los Estados Unidos como un antecedente de la propia revolución americana. Totalmente. Entonces hemos terminado el examen, lo que vamos a pedir al público y al terciario que se retire para que no Su luz está demasiado hermosa, es preciosa. Ya te vi de pie y como está como translúcido, es toda delgadita, demasiado bonita. Sí, mi amor, muchas gracias, pero Qué divino. Bueno, qué dicho, me parezco bien. no, para nada. Más bien yo estaba hablando con mis amigas ahora, pues yo tengo 28 y yo me empecé a hablar cuando yo tengo 28. Yo llego a un punto donde uno dice, realmente yo, mi representación como mujer es el pelo, porque algo bien lo que me representa a mí es el pelo. Yo juego con mi cabello. Yo lo tengo muy chiquitito porque tengo mucho y una cabeza muy pequeñita y eso sí se me hace muy. Entonces, he aprendido a hacer eso todo eso, a jugar con la poquito, a jugar un poco. A mí me pasa lo mismo, yo mandé, Eva fue profesora el semestre pasado, en humanidad, yo ya no quise terminar la natural, no lo quise terminar la natural, pues podía entrar acá, pero no me, como ese equiparación, no me conocimiento, se me hizo mal. Pero me encanta la filosofía y yo llegaba completamente de paz, claro que es porque la imagen que la persona tiene respecto a uno, pues dentro de cuanto como estudiante, como todo, tiende a variar, digamos, la capacidad de estudiar con más facilidad, como para que la gente de primera entrada no diga, es estudiante, no sabe nada. Entonces, para eliminar ese tipo de prejuicios, porque son súper fuertes. Sí, ayer estaba faltando los idiomas. Yo estudio en Occidente, enseñanza de castellano. Eso quiero decir acá. Yo amo Occidente. Yo llegué a la sala el primer día. Es como cuando yo entré a la sala en 2008. Uno puede acostarse a no tengo una mamá, no sé qué la yo quiero saber cómo anda y se mucho. Y yo viajo descoronado a Fiel. Lo que hago, yo me rompé, mi madre me quedé sin trabajo y yo no la quería para pagar el agua. Por dicha, digamos, hay todo bien, pero ya llegó un punto donde Occidente se puso así. Yo vengo acá y estoy acá porque me llegué a la casa. Si la abriera en algún momento en Occidente sería maravilloso. Tranquilo, Gracias. Esperemos, ¿verdad? Usted hizo lo que tenía que hacer. ¿Y lo grabó el mío? No, muchas veces que no se puede grabar, no te cuento. Entonces, ahí ponemos un día y lo paso porque debe pasar montones. Buenísimo. Te lo agradezco montones. Gracias, Feo. Sí, hay que hacerlo.
Permiso. No, para nada, es que estoy mucho. Que se